Es posible que hayas calentado las sobras incontables veces, ¿verdad? Es algo que hacemos casi sin pensar. Un arroz que sobró, un trozo de pollo del día anterior, unas espinacas que quedaron en la nevera. Lo metemos en el microondas o en la sartén y listo, rápido, cómodo y evita desperdiciar comida. Pero ¿te has parado a pensar si esa comodidad podría tener un precio para tu salud a largo plazo, especialmente ahora? En esta etapa de nuestra vida, cuando cuidar cada detalle es tan importante para mantenernos fuertes, ágiles y, sobre todo, con la mente clara. A veces, esos pequeños gestos cotidianos que parecen inofensivos pueden estar introduciendo en nuestro cuerpo algo que no nos conviene. Algo que, con el tiempo, podría acumularse y crear problemas serios. Hablo de esos pequeños hábitos que, sin darnos cuenta, podrían estar aumentando un riesgo que a nadie le gusta nombrar en voz alta, pero que está ahí el riesgo de ciertas enfermedades, como el cáncer o el deterioro cognitivo que asociamos con la demencia. No es para alarmar, sino para informar, para que tengas el conocimiento necesario para tomar mejores decisiones para ti y los tuyos. Porque hay un secreto. Bueno, no es un secreto. Es más bien un conocimiento que a veces se nos pasa por alto, sobre cómo el simple acto de recalentar ciertos alimentos puede transformar su composición de maneras que no son beneficiosas. En este video, vamos a explorar juntos 5 alimentos muy comunes que quizás estés recalentando a menudo, y por qué deberías reconsiderarlo. Vamos a ver qué pasa exactamente cuando los sometes a ese calor de nuevo, y qué alternativas saludables tienes. Quédate hasta el final, porque hay algo que quizás te sorprenda mucho. Algo que te hará ver las sobras de otra manera. Así que, vamos a adentrarnos en este tema tan importante. Empecemos con el primero de estos alimentos que, aunque es un pilar en muchísimas cocinas del mundo hispanohablante y más allá, puede volverse problemático al recalentarse. Me refiero al arroz. Sí, el arroz es el compañero fiel de tantos platos, desde una paella en España, un arroz con pollo en Latinoamérica, un simple arroz blanco para acompañar guisos. Es tan versátil que casi siempre hacemos más de lo necesario, pensando en tener listo para otro día, y recalentarlo es la opción obvia. Pero aquí viene el detalle crucial: el arroz, antes incluso de cocinarse. A menudo contiene esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son muy resistentes y pueden sobrevivir al proceso de cocción. Ahora bien, si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente durante mucho tiempo después de prepararlo, estas esporas pueden germinar y convertirse en bacterias activas. Estas bacterias se multiplican rápidamente y pueden producir toxinas que causan intoxicación alimentaria, provocando síntomas como vómitos y diarrea. Pero la cosa no se queda solo en una indigestión molesta. El problema principal al recalentar el arroz que ha estado mal almacenado no es tanto el recalentamiento en sí, sino las toxinas que la bacteria Bacillus cereus ya ha producido mientras el arroz estaba a temperatura ambiente. Recalentar el arroz puede matar la bacteria, sí, pero muchas de las toxinas son termoestables. Es decir, el calor no las destruye. Y son precisamente estas toxinas las que pueden causarnos daño. Ahora, ¿cómo se conecta esto con riesgos mayores como el cáncer o la demencia? Si bien una intoxicación puntual por Bacillus cereus no causa directamente estas enfermedades, el consumo repetido de alimentos que no se han manejado y almacenado correctamente puede exponer nuestro cuerpo a un estrés inflamatorio crónico y a la carga de toxinas. La inflamación crónica es un factor subyacente conocido en el desarrollo de diversas enfermedades crónicas, incluyendo algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. No es que una ración de arroz recalentado malamente te vaya a dar cáncer o demencia de un día para otro. Claro que no. Pero pensemos en la acumulación a lo largo de los años. En la exposición continua a pequeñas cantidades de toxinas o a procesos inflamatorios.
Nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa y reparación. Pero a medida que envejecemos, estos mecanismos pueden volverse menos eficientes. Por eso, reducir la carga tóxica y minimizar la inflamación en nuestro cuerpo se vuelve cada vez más importante. Un manejo inadecuado de alimentos como el arroz contribuye a esa carga. Entonces, ¿qué hacemos con el arroz sobrante? La clave está en el manejo después de la cocción. No es el recalentamiento el villano principal, sino lo que ocurre antes, para evitar que las esporas germinen y las bacterias se multipliquen. El arroz cocido debe enfriarse rápidamente y guardarse en el frigorífico. Idealmente, en la hora siguiente a haberlo cocinado. Si no puedes enfriarlo tan rápido, al menos no lo dejes más de 2 horas a temperatura ambiente, una vez frío. Guárdalo en un recipiente hermético en la nevera y consúmelo en un máximo de un día, cuando vayas a recalentarlo. Asegúrate de que esté bien caliente, humeante, para matar cualquier bacteria que pudiera haber crecido a pesar de las precauciones. Pero, sinceramente, la recomendación más segura, especialmente para personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos, es evitar recalentar el arroz en la medida de lo posible, o ser extremadamente riguroso con el enfriamiento y almacenamiento. Si no estás seguro de cuánto tiempo ha estado el arroz a temperatura ambiente, es mejor descartarlo. El riesgo potencial no compensa el ahorro. Considera cocinar solo la cantidad de arroz que sabes que vas a consumir en una sola comida. Si te sobra, enfríalo de inmediato y úsalo al día siguiente como base para una ensalada fría. Por ejemplo, si eso encaja en tu dieta. Pero el recalentamiento repetido o de arroz mal almacenado es un punto de riesgo que debemos evitar. Piénsalo como una forma sencilla de reducir la exposición a posibles daños internos. Cuidar cómo manejas tus alimentos es una extensión de cuidar tu cuerpo. Ahora que hemos hablado sobre el arroz y la importancia de su manejo post-cocción, pasemos a otro alimento muy popular en nuestras mesas que también requiere atención especial al recalentar. Dejamos los granos por un momento y nos centramos en una fuente de proteína muy común, el pollo. El pollo asado, a la plancha, en guisos, en sopas. Es económico, versátil y suele gustar a casi todo el mundo. Y, por supuesto, también tendemos a cocinar más de lo necesario y a guardar las sobras. Recalentar pollo es algo habitual. Pero, ¿sabías que recalentar el pollo puede cambiar la estructura de sus proteínas? El pollo es una fuente de proteína magra y de alta calidad. Cuando recalientas el pollo, especialmente si lo haces a altas temperaturas o durante mucho tiempo, las proteínas pueden descomponerse y oxidarse de una manera que puede dificultar su digestión. Esto puede causar molestias estomacales, indigestión e incluso, en casos más sensibles, una ligera reacción tóxica en el cuerpo. Más allá de la digestión, hay otra preocupación importante, y esta sí tiene una conexión más directa con el tema que nos ocupa. Cuando el pollo cocido se enfría y luego se recalienta. Si no se ha almacenado correctamente o si no se recalienta a la temperatura adecuada, existe el riesgo de crecimiento bacteriano. Bacterias como la Salmonella o el Campylobacter, que pueden estar presentes en el pollo crudo, se suelen matar durante la cocción inicial. Sin embargo, si el pollo cocido se deja a temperatura ambiente durante un período prolongado, o si no se refrigera adecuadamente, estas bacterias pueden empezar a proliferar o, peor aún, otras bacterias patógenas pueden contaminarlo. Al recalentarlo, es crucial que alcance una temperatura interna lo suficientemente alta, al menos 75 o unos 165 para matar estas bacterias. Pero aquí está el problema a menudo. Cuando recalentamos en un microondas, el calor no se distribuye de manera uniforme, creando puntos calientes y puntos fríos. Las bacterias pueden sobrevivir en los puntos fríos. Y, como mencionamos con el arroz, algunas bacterias producen toxinas que el calor no destruye. Exponer repetidamente nuestro cuerpo a estas toxinas bacterianas
aunque sea en pequeñas cantidades, puede tener efectos acumulativos. El sistema inmunológico tiene que trabajar más, se puede generar inflamación y, a largo plazo, esta carga puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. En el contexto del cáncer, la inflamación crónica se considera un factor promotor del crecimiento tumoral. En cuanto a la demencia, estudios recientes sugieren que la inflamación en el cerebro juega un papel importante en su desarrollo. Si bien la conexión directa entre recalentar pollo y estas enfermedades no es tan clara como la de otras sustancias como las que veremos en otros alimentos, la exposición a patógenos o toxinas que provienen de un manejo inadecuado de las sobras de pollo sí contribuye a una carga general de estrés para el cuerpo. Algo que queremos minimizar, especialmente a nuestra edad. ¿Cómo minimizar el riesgo con el pollo similar al arroz? El almacenamiento es clave. El pollo cocido debe refrigerarse tan pronto como sea posible, idealmente dentro de 1 hora si está en un ambiente cálido, o 2 horas a temperatura ambiente normal. Guárdalo en un recipiente hermético en el frigorífico y consúmelo en un máximo de 3 o 4 días. Al recalentar, la mejor manera es hacerlo en un horno convencional o en una sartén, asegurándote de que todo el pollo esté bien caliente. Si usas el microondas, remueve la comida a mitad del tiempo de calentamiento para asegurar una distribución más uniforme del calor. Y si hay alguna duda sobre si el pollo ha estado fuera de la nevera demasiado tiempo, es mejor no arriesgarse y tirarlo. No vale la pena poner en riesgo tu salud por un plato de sobras. Una alternativa es consumir las sobras de pollo frías, por ejemplo, desmenuzadas en una ensalada o en un sándwich, siempre y cuando se hayan refrigerado correctamente desde el principio. De esta manera, evitas el proceso de recalentamiento. Como ves, la higiene y el tiempo de almacenamiento son fundamentales para reducir los riesgos asociados al recalentamiento de alimentos como el arroz y el pollo. Estas precauciones simples pueden hacer una gran diferencia en la seguridad de tu comida y, por extensión, en tu bienestar a largo plazo. Ahora que hemos revisado 2 alimentos básicos, pasemos a algo verde. Algo que parece inofensivo, pero que también puede tener sus particularidades al recalentarse. Continuando con nuestro recorrido por los alimentos que debemos recalentar con cautela, llegamos a las verduras de hoja verde, como las espinacas, la acelga o incluso la lechuga cocida en algunos guisos. Estas verduras son una maravilla nutricional, están repletas de vitaminas, minerales y fibra. Son fantásticas para nuestra salud en general. Sin embargo, tienen una característica particular que las hace menos ideales para recalentar su alto contenido de nitratos. Los nitratos son compuestos naturales presentes en muchas verduras, especialmente en las de hoja, en sí mismos. Los nitratos no son perjudiciales. De hecho, nuestro cuerpo puede convertirlos en óxido nítrico, que es beneficioso para la salud cardiovascular. El problema surge cuando los nitratos se exponen a ciertas bacterias, que pueden empezar a convertirlos en nitritos. Este proceso de conversión se acelera cuando las verduras cocidas se enfrían y luego se vuelven a calentar, especialmente si no se han almacenado correctamente en el frigorífico. Al recalentarlas, y a menudo al dejarlas enfriar lentamente, se crea un ambiente propicio para la proliferación de bacterias que llevan a cabo esta conversión. Y aquí es donde viene la preocupación seria. Una vez convertidos en nitritos, estos compuestos pueden reaccionar con las proteínas de los alimentos o con las proteínas de nuestro cuerpo para formar nitrosaminas. Las nitrosaminas son compuestos que, en grandes cantidades, o con exposición crónica, se consideran cancerígenos. Se ha demostrado en estudios que pueden dañar el ADN y aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, particularmente los del sistema digestivo. Aunque la cantidad de nitrosaminas formadas al recalentar espinacas u otras verduras de hoja puede ser relativamente baja en una sola ración. La preocupación radica en la exposición repetida a lo largo del tiempo. Recordemos que estamos hablando de hábitos que mantenemos durante años.
Además, algunos estudios sugieren una posible conexión entre la exposición a nitratos y nitritos y ciertos problemas de salud, incluyendo efectos sobre la función tiroidea y, potencialmente, efectos neurotóxicos que podrían, en el contexto de otros factores de riesgo, contribuir al deterioro cognitivo. Aunque la investigación en este área es compleja y no completamente concluyente, la formación de compuestos potencialmente cancerígenos al recalentar estas verduras es una razón suficiente para ser precavidos. Entonces, ¿cómo disfrutamos de los beneficios de las espinacas y otras hojas verdes sin exponernos a este riesgo? Lo ideal es consumir las espinacas cocidas o las verduras de hoja verde inmediatamente después de cocinarlas. Cocina solo la cantidad que vayas a comer en esa comida. Si te sobran. La recomendación más segura es descartarlas. Sé que esto puede sonar a desperdicio, pero piensa en ello como una inversión en tu salud a largo plazo. Un plato de espinacas no es tan costoso como para arriesgar la exposición a compuestos potencialmente dañinos de manera recurrente. Si absolutamente debes guardar las sobras, por ejemplo, si están mezcladas en un guiso más grande, enfríalo rápidamente y guárdalo en el frigorífico inmediatamente. Al recalentar el guiso completo, asegúrate de que alcance una temperatura alta y uniforme, y consume esas sobras en un máximo de 1 o 2 días. Evita recalentar porciones pequeñas de las espinacas cocidas solas. Para mí, la regla de oro es intentar cocinar las espinacas para el momento en que se van a comer. Si quiero espinacas para la cena, las cocino un poco antes de sentarnos a la mesa. Si quiero añadirlas a una sopa o un guiso que ya está hecho, las añado casi al final de la cocción para que se cocinen lo justo y se consuman de inmediato. Esta es una forma sencilla de disfrutar de sus beneficios, sin la preocupación adicional de la formación de nitritos y nitrosaminas. Es un cambio pequeño en la rutina de cocina que puede tener un impacto positivo en la reducción de la exposición a posibles cancerígenos. Ahora que hemos abordado las verduras de hoja, pasemos a otro alimento básico que, al igual que el arroz, tiene sus peculiaridades con el recalentamiento. Pasamos ahora a las patatas. Las humildes patatas fritas, asadas, hervidas, en puré, son un alimento básico en muchísimas dietas, ricas en carbohidratos. Potasio y vitamina C son una fuente de energía importante. Y, al igual que con el arroz, es muy común cocinar más de la cuenta y guardar las sobras para recalentar. Sin embargo, las patatas también presentan riesgos al recalentarlas, aunque por razones ligeramente diferentes a las del arroz o las espinacas. El principal problema con las patatas recalentadas está relacionado con el riesgo de botulismo. Aunque el botulismo es una enfermedad rara, es extremadamente grave. La bacteria Clostridium botulinum, que produce la toxina botulínica, una de las toxinas más potentes conocidas, puede estar presente en la tierra y, por lo tanto, en la superficie de las patatas, cuando las patatas se cocinan, especialmente envueltas en papel de aluminio o cocidas en el microondas sin pelar, se crea un ambiente anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Este ambiente es ideal para que las esporas de Clostridium botulinum, que son muy resistentes al calor de la cocción normal, germinen y produzcan su peligrosa toxina. Si las patatas cocidas se dejan enfriar lentamente a temperatura ambiente, o se almacenan incorrectamente, por ejemplo, todavía envueltas en papel de aluminio a temperatura ambiente, las bacterias tienen la oportunidad de crecer y producir toxina. Recalentar las patatas no siempre destruye esta toxina. La toxina botulínica en sí es sensible al calor y se destruye si se calienta a una temperatura suficiente, generalmente hirviendo durante al menos 10 minutos. Pero muchas personas no recalientan las sobras de patatas a esa temperatura o durante tanto tiempo. El microondas, de nuevo, presenta el riesgo de calentamiento desigual. La ingestión de incluso una pequeña cantidad de toxina botulínica puede causar síntomas graves, como debilidad muscular,
dificultad para tragar o hablar, visión doble e incluso parálisis respiratoria que puede ser mortal. Si bien el riesgo es relativamente bajo, es algo que debemos conocer y evitar activamente, especialmente considerando la gravedad de la enfermedad. A nuestra edad, el cuerpo puede ser más vulnerable a los efectos de toxinas y a las infecciones, más allá del riesgo inmediato de botulismo por mal manejo. Hay otro aspecto a considerar, aunque menos directo en su vínculo con cáncer o demencia. Al recalentar patatas, especialmente fritas o asadas, a altas temperaturas, pueden formarse compuestos como la acrilamida. La acrilamida es una sustancia que se forma en alimentos ricos en almidón, como las patatas cuando se cocinan a altas temperaturas fritos. Asados. Horneados en un proceso llamado reacción de Maillard. Recalentar estos alimentos usando métodos de alta temperatura como volver a freír puede aumentar la formación de acrilamida. Estudios en animales han sugerido que la acrilamida podría ser cancerígena, y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer la clasifica como probablemente cancerígena para los humanos. Si bien la cantidad de acrilamida en unas patatas recalentadas puede variar, la exposición repetida a través de la dieta es algo que las autoridades sanitarias recomiendan reducir. De nuevo, es la acumulación a lo largo del tiempo lo que preocupa. ¿Cómo disfrutar de las patatas de forma segura? Lo primero, nunca guardes patatas cocidas envueltas en papel de aluminio a temperatura ambiente. Si cocinas patatas al horno envueltas, retira el papel de aluminio inmediatamente después de sacarlas del horno. Si te sobran patatas cocidas, enfríalas rápidamente y guárdalas en el frigorífico en un recipiente abierto al principio para permitir que se escape el calor. Y luego ciérralo. Consúmelas en un máximo de 3.4 días. Al recalentar puré de patatas o patatas hervidas, asegúrate de que alcancen una temperatura alta y uniforme. Recalentar patatas fritas o asadas puede aumentar la acrilamida. Quizás sea mejor consumirlas frías en una ensalada de patatas siempre y cuando se hayan enfriado y almacenado correctamente, o simplemente, cocinar una cantidad menor para evitar las sobras. La clave, una vez más, reside en el manejo adecuado después de la cocción para minimizar el riesgo de crecimiento bacteriano y la formación de toxinas, y ser conscientes de los métodos de recalentamiento que podrían generar compuestos no deseados. Hemos cubierto arroz, pollo, espinacas y patatas. Nos queda un alimento más en nuestra lista de hoy, y este también es bastante común. Llegamos al quinto y último alimento de nuestra lista que merece atención cuando hablamos de recalentar los champiñones u hongos. Los champiñones son deliciosos, bajos en calorías y una buena fuente de vitaminas B y potasio. Los usamos en salsas, salteados, guisos, tortillas. Son muy versátiles. Sin embargo, los champiñones tienen una alta composición de agua y una estructura proteica un poco más delicada en comparación con otras verduras o carnes, una vez cocinados. Estas proteínas se degradan bastante rápido. Si los champiñones cocidos se dejan a temperatura ambiente durante mucho tiempo, las bacterias pueden colonizarlos y empezar a descomponer las proteínas. Este proceso de descomposición puede generar compuestos que pueden causar malestar digestivo e incluso, en personas sensibles, una intoxicación alimentaria con síntomas como dolor de estómago, vómitos y diarrea. El riesgo aumenta al recalentar champiñones que no se han almacenado correctamente, porque el calor del recalentamiento no siempre elimina las toxinas que las bacterias ya hayan producido durante ese tiempo a temperatura ambiente. Similar a lo que ocurre con el arroz o el pollo mal manejados. La ingestión de estas toxinas, incluso en pequeñas cantidades de forma repetida, puede imponer una carga en el sistema inmunológico y contribuir a la inflamación. Si bien el vínculo directo con cáncer o demencia no es tan claro como con la formación de nitrosaminas o la acrilamida en otros alimentos, la exposición a patógenos o toxinas provenientes de alimentos en mal estado es un factor que debilita el cuerpo y,
En el contexto general de una salud comprometida, podría teóricamente contribuir a un entorno menos favorable para la prevención de enfermedades crónicas. La salud intestinal y la inflamación están cada vez más vinculadas a la salud cerebral y al sistema inmunológico, por lo que evitar fuentes de estrés para estos sistemas es prudente. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de manejar los champiñones cocidos? La regla general más segura es consumir los champiñones inmediatamente después de cocinarlos. Si tienes sobras, enfríalas rápidamente y guárdalas en el frigorífico en un recipiente hermético. Consúmelas en un plazo máximo de 24 horas. Sí, solo un día los champiñones se descomponen más rápido que otros alimentos. Al recalentarlos, asegúrate de que alcancen una temperatura muy alta y uniforme. Sin embargo, muchos expertos en seguridad alimentaria recomiendan, si es posible, evitar recalentar champiñones por completo, especialmente si no puedes estar seguro de cómo se han almacenado o si llevan más de un día en la nevera. Si los champiñones forman parte de un guiso o una salsa más grande, por ejemplo, una boloñesa con champiñones, recalentar el guiso completo a fondo puede ser aceptable, pero aún así, consume las sobras rápidamente. Otra opción es cocinar los champiñones justo antes de añadirlos a un plato que ya está casi listo para servir. Por ejemplo, si haces una sopa, puedes saltear los champiñones frescos y añadirlos a la sopa justo antes de comer. De esta manera, no recalientas champiñones que ya estaban cocidos. Así que, hemos repasado 5 alimentos comunes: arroz, pollo, espinacas, hojas verdes, patatas y champiñones, para cada uno. El problema no es tanto el acto de recalentar en sí mismo, sino lo que ocurre antes, cómo se manipulan y almacenan después de la cocción inicial. El enfriamiento rápido y el almacenamiento adecuado en el frigorífico son pasos absolutamente cruciales para minimizar el crecimiento bacteriano y la formación de toxinas o compuestos dañinos. Consumir las sobras en un plazo razonable también es vital: un día para el arroz y los champiñones, 3-4 días para el pollo y las patatas, e idealmente, evitar guardar y recalentar las espinacas cocidas solas. Y si tienes la menor duda sobre cuánto tiempo ha estado un alimento a temperatura ambiente, o si se ha almacenado correctamente, lo más seguro es descartarlo. Sé que tirar comida va contra nuestra mentalidad de ahorro y de no desperdiciar, una mentalidad muy arraigada en muchas de nuestras generaciones. Y es comprensible. Pero piensa en el coste potencial para tu salud. Unos euros en comida son muy poco comparado con lo que significa mantenerte sano y activo. Recordar todas estas reglas puede parecer abrumador al principio, pero en realidad se reduce a unos principios básicos de seguridad alimentaria: no dejar comida cocinada a temperatura ambiente por mucho tiempo. Enfriar y refrigerar rápidamente. Usar recipientes limpios y herméticos. Y consumir las sobras en un plazo corto. Y aquí viene esa parte que quizás te sorprenda a pesar de todo lo que hemos hablado sobre los riesgos al recalentar. El acto de recalentar en sí mismo es perfectamente seguro para la mayoría de los alimentos, si se han manipulado y almacenado correctamente. El miedo no debería ser a la acción de recalentar, sino a la cadena de custodia del alimento desde que se cocinó por primera vez. La sorpresa es que el problema no es el microondas o la sartén, sino lo que hicimos o no hicimos entre que terminamos de comer y guardamos las sobras. Esa es la clave. Muchas veces culpamos al recalentamiento cuando el verdadero culpable es haber dejado el arroz en la olla toda la tarde, o haber guardado las patatas calientes y tapadas toda la noche fuera de la nevera. Pequeños cambios como estos en la forma en que manejamos las sobras pueden reducir significativamente la exposición a bacterias y compuestos potencialmente dañinos. Y reducir esa carga en nuestro cuerpo ayuda a nuestro sistema inmunológico. Reduce la inflamación y, en última instancia, crea un entorno más favorable para prevenir enfermedades graves como el cáncer o el deterioro cognitivo. No se trata de vivir con miedo a la comida. Todo lo contrario. Se trata de tener el conocimiento para disfrutar de nuestros alimentos de forma segura
y maximizar sus beneficios para nuestra salud. Recuerda, hacer estos ajustes en tus hábitos de cocina y almacenamiento son pasos proactivos para cuidar de ti mismo en esta etapa de la vida. Para mantener tu energía, tu vitalidad y tu lucidez mental. Cada pequeña decisión cuenta. Espero que esta información te haya sido útil. A veces son los detalles cotidianos los que tienen el mayor impacto a largo plazo. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Habías considerado estos riesgos al recalentar? ¿Tienes algún truco para manejar las sobras de forma segura? Me encantaría leer tus experiencias y tus dudas en la sección de comentarios aquí abajo. Tu participación enriquece esta comunidad. Si este vídeo te ha parecido valioso, si crees que puede ayudar a otras personas de nuestra edad a tomar mejores decisiones para su salud, por favor, dale un me gusta y compártelo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animo a hacerlo ahora mismo. Aquí seguiremos explorando temas importantes para vivir bien después de los 60, con consejos prácticos y fáciles de aplicar. Porque cada día es una oportunidad para cuidar de nosotros mismos y vivir la vida al máximo. Vive tu mejor vida a cualquier edad.